La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Una vez más, queridos hermanos y amigos, iremos a la carta séptima que escribe ciertamente Juan a la iglesia o al pastor de la iglesia en la Odisea. Hemos venido hablando sobre las 7 cartas del libro de Apocalipsis, las 7 iglesias mencionadas en el Asia Menor, como lo he dicho ya repetidas veces, que vienen a representar ciertamente las denominaciones que existen en la faz de la tierra durante estos 2000 años que han pasado, y no sabemos hasta cuánto tiempo serán representación estas iglesias. Pero en el pasaje que estamos estudiando del capítulo 3 de Apocalipsis, del verso 14 hasta el versículo 22. En conclusión, hablaremos en el versículo 21. El versículo 21, ahí vamos a estar, pero quiero que leamos toda la carta. Dice en el verso 14, no olvidando, estamos en el capítulo 3, versículo 14 hasta el verso 22. Pero vamos a quedarnos, como repito, en el verso 21. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este interesante pasaje, que ya lo hemos comentado varias veces, quiero concluirlo ahora. El versículo 21 nos dice: al que triunfe, le otorgaré el privilegio de sentarse conmigo en mi trono, del mismo modo que yo triunfé y me he sentado con mi Padre en su trono. Quien tenga oído para esto, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ciertamente, Juan escribió las conocidas palabras: quien triunfe, como repetición de las cartas anteriores. Luego escribe la promesa que Jesús hace al triunfador. Indica que Jesús da esta promesa en primer lugar a los de la Odisea, los laodicenses, y luego a todos los creyentes en toda la faz de la tierra.
qué gracia y misericordia tan extraordinaria se ofrece a una iglesia que no recibe ninguna alabanza del Señor. Pero estas personas, con tal de que se arrepientan y triunfen, recibirán el privilegio de sentarse con Cristo en el trono del Padre. He escuchado muchos predicadores decir completamente que los tibios no tienen más perdón, no hay más esperanzas. Pero la palabra de Dios no enseña eso. Enseña que si se arrepienten, la tibieza es desactivada cuando el hombre se humilla delante de Dios y se aparta de su tibieza, se aparta de ser frívolo para estar completamente candentes en el espíritu. Entonces la persona recibe la victoria grande de sentarse junto con Cristo en el trono del Padre Celestial. Vemos entonces algunas referencias respecto a estas preciosas promesas de Jesús. Jesús les dijo en Mateo 19, versículo 28. Mateo capítulo 19, verso 28. Jesús les dijo: de cierto, os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Le está hablando en este caso a sus apóstoles, a sus discípulos que él ha escogido. Y entonces lo vemos aquí que les está mencionando que ellos serán reyes delante del Señor, gobernarán ciertamente con Cristo Jesús, Señor nuestro. Lucas, el evangelista, escribe, según el capítulo 22, verso 28 al 30, escribe acerca de Jesucristo. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Son las palabras de Jesús a sus discípulos. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahí vemos la reconfirmación de Jesús una vez más a sus apóstoles. Debe entenderse el lenguaje en el sentido transmisión de un mensaje simbólico. No podemos comprender el significado del privilegio de sentarse junto a Jesús en el trono. Pero a la luz de las referencias que acabo de citar, nos habla que estos apóstoles ciertamente tendrán ese alto privilegio de estar sentado en tronos, rodeando el trono mismo de Dios. Entonces, en cierto modo, no podemos comprender el significado del privilegio de sentarse junto a Jesús en el trono. Por tanto, resulta inútil preguntar si el trono es suficientemente grande como para acomodar a todos los seguidores de Cristo. El mensaje con el sustento de otros pasajes en las Escrituras es que los creyentes glorificados tienen el honor y el deber de juzgar a las 12 tribus de Israel, al mundo y a los ángeles. Esto da a entender que el Señor nos dará dominio, autoridad. Según Mateo capítulo 19, verso 28, cuando Jesús le dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero el pasaje de Lucas 22, verso 30,
para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 2 y verso 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dijo el Señor Jesús, hablando a los que están en liderazgo. Y reinarán con Cristo. Ciertamente está hablando de que tendrán autoridad y dominio juntamente con Jesús. En la carta segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 12, el apóstol Pablo, al escribir en esta carta a Timoteo, le dice: si sufrimos, también reinaremos con Cristo. Si le negaremos, él también nos negará. Otra referencia importante es la de Apocalipsis, capítulo 5, verso 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En los pasajes anteriores que cité, vemos exclusivamente a los 12. Pero a partir de 1 de Corintios, capítulo 6, versos 2 al 3, como segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 12, y Apocalipsis, capítulo 5, verso 10, nos está hablando que todos los creyentes en Cristo somos constituidos por nuestro Salvador Jesús, reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. En el capítulo 20 también del libro de Apocalipsis, en el verso 4, por ejemplo, dice: Juan el apóstol vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. A la luz de este interesante pasaje, vemos ciertamente que hay un remanente preparado para ser gobernantes, ser reyes y sacerdotes. Y esto es de los millones de salvados que salen de la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 20, verso 6, se nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, ya que la segunda muerte no tiene poder o potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esto es hablando de aquellos escogidos que alcanzarán la benevolencia de nuestro Padre Celestial por medio de Cristo Jesús en la gran tribulación. También Apocalipsis capítulo 22, verso 5, dice que no habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, encontramos ciertamente en estas referencias que el Señor nos bendecirá poderosamente, de manera grande y poderosa, y aquellos que sufrirán el martirio en la gran tribulación también serán puestos como reyes y sacerdotes. La promesa de Jesús se basa en la visión que recibió Daniel. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad, el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. ¿Dónde está esto? Daniel capítulo 7, verso 27. Piense en lo que está diciendo a través del profeta Daniel. Se nos dice claramente
se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, se les dará la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Es decir, que cuando el Señor tome a todos los que Él constituyó reyes y sacerdotes para reinar sobre la faz de la tierra y aún en el cielo nuevo y en la tierra nueva, dando a entender que en estos reyes, estos gobernantes, por ser gentes santas, puras, incorruptibles e inmortales, van a gobernar, reinarán ciertamente con autoridad, con poder. No habrá ningún gobierno corrupto, no habrá sacerdotes corruptos, sino incorruptos, gente santa, pura, que gobernarán el 100% con toda justicia, con toda rectitud, con toda verdad. No habrá nada corrupto, sino incorrupto. Entonces, Jesús mira hacia atrás a su sufrimiento, muerte y resurrección cuando dice que también Él venció, dando a entender que Él derrotó al imperio de Satanás, derrotó el pecado, derrotó la muerte, derrotó el mismo infierno. Así como yo he vencido, así vosotros debéis de vencer, dice el Señor. Observa qué pasó a ocupar un lugar en el trono a la diestra del Padre por ser un gran vencedor, Jesucristo. Por haber vencido todo el pecado, haber vencido la muerte, la cruz, el sepulcro, el infierno, al diablo, toda su potestad y todos sus gobernantes y todo espíritu inmundo, lo derrotó triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así dice claro la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 2, versos 13, 14, 15 y 16. Ahora bien, una vez que Él venció, se sentó a la diestra del Padre, es decir, a su derecha. Hebreos capítulo, por ejemplo, capítulo 3. Según el verso 3, quiero rectificar la cita bíblica. Hebreos capítulo 1, para aquellos que están tomando notas. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual siendo Jesús el resplandor de la gloria o de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Recalco lo que dice el Sagrado Escritor a los Hebreos, capítulo 1, verso 3. Este es un poderoso mensaje. Jesús es el resplandor de la gloria del Padre Celestial. Él es la imagen misma de su sustancia, que quiere decir la misma foto. Él se parece el 100% a su Padre Celestial, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Qué interesante. También nos dice en el mismo libro, según el capítulo 8, verso 1 de Hebreos. Hebreos capítulo 8, verso 1. Ahora bien, dice el Sagrado Escritor, el punto principal de los que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual es Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos.
el que se sentó a la diestra de la majestad del trono ciertamente en los cielos. Se sentó, recalco, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y Él es el mediador de un nuevo pacto. Ahora, un pasaje más que nos habla del gran triunfo de Jesús. Es Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Véase también lo que está diciendo el evangelista Marcos en el capítulo 16, según el verso 16 de ese capítulo. Marcos 16, verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y en Efesios capítulo 1 dice claro en el verso 20, Efesios capítulo 1, verso 20, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, en todos estos interesantes pasajes, pero la referencia es que Cristo llevó a cabo su obra mediadora por nosotros y le ha sido dado el honor de ocupar un lugar junto al Padre. Por otro lado, Jesús mira hacia adelante y nos dice que cuando triunfemos por invitación suya, ocuparemos un lugar junto a Él. Esto es, en verdad, será la gloria preciosa de nuestro Dios. Ahora, el capítulo concluye con el bien conocido dicho de oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto quiere decir que toda la iglesia recibe el mensaje de Cristo de alabanza, de reproche y de promesa. Nótese también que al final de las 7 cartas a las 7 iglesias hay una referencia indirecta al día del juicio. Pero el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuán importante es que usted y yo prestemos atención el 100% a la voz del Espíritu Santo. Si hay pecado, tenemos que arrepentirnos, humillarnos delante del Todopoderoso y buscar su rostro, amarle, servirle y seguirle todos los días de nuestra vida para que seamos prosperados, bendecidos por Él. Dios ha planificado ciertamente a los vencedores gozar de sentarse junto a Él como Él venció y se sentó junto a su Padre. Cuando el hombre ciertamente vence todas las luchas y tentaciones que siempre van a estar llegando, pero cada una tiene que ser derrotada, seremos más que vencedores. Cada vez que triunfamos, estamos siendo revestidos más de la gracia de Dios y de su poder. Estamos siendo más revestidos, como dice el Salmos 90, el Salmos 91, con ese abrigo, el abrigo de batalla, la sombra del Omnipotente, bajo las plumas de su poder. Estaremos totalmente siendo vencedores y más que vencedores en Cristo Jesús. Queridos televidentes, es interesante ciertamente ser vencedor. Si usted ha sido derrotado por las burlas de alguien, ya no sirve al Señor, o porque tuvo algún problema con X hermanos, con X pastor, con X miembro de la iglesia, con X líder de la iglesia, y se ausentó, usted ha sido derrotado. Ahora levántese para pelear. La forma
de pelear esta batalla es arrepentirse de su soberbia, arrepentirse de su orgullo. Por causa de su orgullo usted se alejó de Dios y de la comunión de los demás creyentes. Solo por un pequeño problema que usted ha tenido con X hermano o con X hermana, debe entonces usar su arma poderosa, el arrepentimiento. Número 2, perdonar a los que le han ofendido. Y si usted es la persona que fue a ofender, debe de ir a pedir perdón. Sea que le perdonen o no, vaya y pida perdón. Pida perdón a Dios, humíllese ante Dios. Y en esa forma usted es vencedor, usted es triunfador. Aquello que le está matando por dentro va a desaparecer, porque vendrá la vida abundante de Jesús a poseer todo su ser. Y usted tendrá una iluminación de Dios altamente gloriosa y suprema. Quiero decirte, debes reconciliarte con Dios. Debes arrepentirte de todos tus pecados para que goces ciertamente las riquezas de la restauración de Dios y de todas sus promesas puedas participar también. Quiero orar por ti, Padre precioso. Eres perfectamente precioso. Te doy gracias por Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu. También gracias porque tú has tocado multitud de hermanos que estaban ahora derrotados, pero que ahora se levantan para ser vencedores a través de tu potencia. Serán vencedores en tu santo nombre, oh Dios. En el nombre santo de Jesús, los declaro benditos. Los declaro ahora tus propios hijos, perdonados y limpiados por medio de tu sangre, y gracias por tu gracia extendida sobre ellos una vez más. También clamo por los enfermos, tócalos de manera grande y poderosa. Te damos toda la gloria a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, televidentes, por haber estado con nosotros. Y los invitamos a la Iglesia Roca de Luz Eterna. Avance. Si usted nos está congregando, no pierda más tiempo. Lo esperamos con todo el cariño para que juntos trabajemos en el reino santo del Señor. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.